sus formas, sus costumbres, cultura, etcétera, etcétera, ¿verdad? Bienvenido, siervo. Tiempo es tuyo. Dios te bendiga. Dele un fuerte aplauso al Señor en esta querida mañana. Le agradecemos al Señor del cielo primeramente y luego al cuerpo pastoral que nos ha brindado la oportunidad para ministrar en este domingo, en esta mañana. Honramos la vida también del pastor Fernando, un hombre de Dios, que lo habíamos tenido hace como 2 meses atrás, allá en nuestra casa, donde pastorea Fabio Silvestre. También somos de Iglesia de Dios y estamos bajo su cobertura. Así que cuando estamos ministrando en otra iglesia que tiene ese logocito que ustedes ven ahí arriba, nosotros nos sentimos en casa. A su nombre. A su nombre. Así que aunque sea de otro país, somos de la misma casa. Amén. Amén. Aleluya. Vamos así rápidamente a la escritura en el libro de Romanos capítulo 5, verso 6. Romanos capítulo 5, verso 6. Cuando lo tengan me responden con un amén. Aleluya. A su nombre. A su nombre. Aleluya. ¿Cuántos vinieron con su vasija boca arriba para recibir una palabra del Señor en esta mañana? Amén. Amén. Romanos capítulo 5, verso 6. Cuando lo tengan me responden con un amén. Aleluya. Dice así la Santa Escritura: porque Cristo, cuando aún éramos débiles, en otra versión dice débil, a su tiempo murió por los pecadores. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los pecadores. Eclesiastés capítulo 9, verso 11. También allí estaremos leyendo este pasaje. Aleluya. Eclesiastés capítulo 9, verso 11. Aleluya. Dice así la Santa Escritura: me volví y vi debajo del sol que ni es de lo ligero la carrera, ni la guerra de los fuertes, ni aun de los sabios el pan, ni de los prudentes las riquezas, ni de los elocuentes el favor, sino que tiempo y ocasión le acontecen a todos. Sino que tiempo y ocasión le acontecen a todos. Levante su mano ahí dándole gracias al Rey de Reyes en esta noche. Dele gracias al Señor, dele gracias a Dios. En esta querida noche, en esta querida mañana, dele gracias al Rey de Reyes y Señor de Señores. Él se merece toda gloria, toda alabanza. Alce un poco su voz, alabado sea el Señor, dándole gracias al Creador del universo, al que creó todo, al que nos creó a nosotros. Él se merece toda gloria y se merece toda alabanza. Él le dijo a la mujer samaritana que él busca tales adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Si usted llegó a dar una verdadera adoración en espíritu y en verdad, entonces alce su voz y denle gracias al Rey de Reyes y Señor de Señores. Rey de Reyes y Señor de Señores. A su nombre. A
A su nombre. A su nombre. Denle un fuerte aplauso al Señor. Alabado sea Dios. Yo quiero predicar bajo el tema en esta querida mañana: tiempo y ocasión le suceden a todos. Dile a alguien: tiempo y ocasión le suceden a todos. O sea que todo está determinado por el Dios soberano aquí en la tierra, desde antes de la fundación del mundo. Tiempo y ocasión le suceden a todos. A mí me gusta el libro de Génesis, porque cuando estudiamos ese libro podemos entender que es el libro de los orígenes de las cosas que nosotros hoy en día podemos ver. Allí nosotros podemos ver el comienzo de la humanidad y el comienzo de la creación absolutamente de todo, y también el comienzo de la profecía del Mesías que iba a morir en la cruz del Calvario. La Biblia en el capítulo 1 comienza relatando cómo Dios comenzó a crear todo sobre la tierra. Dice Dios: hagamos el sol, y el sol se hizo; hagamos la luna, y la luna se hizo; hagamos los secos, separemos las aguas, y así mismo se creó. Creemos los peces, y los peces también se crearon. Vamos a crear el mar ahora, y todo se creó. Luego que todo estaba formado, la tierra, el mar, el aire, dice la escritura que Dios dijo: entonces hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Dice que del polvo de la tierra el Señor comenzó a hacer un muñeco de barro, y luego que formó aquel muñeco de barro, todavía aquel muñeco no tenía vida. Sin embargo, para que tenga vida, la Biblia nos enseña que Dios sopló de su espíritu, Racamodese, y dice que inmediatamente el hombre pasó a ser un ser viviente en el huerto del Edén. Allí el Señor entonces pone al hombre y también le da autoridad sobre los peces, sobre los animales del campo, y también le dice: póngale nombre también a ellos. En pocas palabras, el hombre estaba por encima de todo, porque el Rey de Reyes le había dado la autoridad al hombre para que la tuviera. Todo estaba bien, pero cuando vamos al libro de Génesis, en el capítulo 3, alabado sea el Señor, nos cuenta también la historia que Dios, sabiendo que no era bueno que el hombre esté solo, dice que entonces hace que el hombre caiga en un sueño profundo, y de la costilla del hombre saca a su mujer. Entonces cuando la mujer sale, entonces ahí dice Adán: wow, esta es hueso de mi hueso y carne de mi carne, porque no era bueno que el hombre estuviera solo, y por eso Dios le hizo una ayuda idónea al hombre. El hombre había visto que cada animal tenía su pareja menos él, y ahí el Señor vio la necesidad de crearle una mujer al hombre. ¿Cuántos saben que no es bueno que el hombre esté solo? Cuidado, no es bueno que el hombre esté solo. Pero todo va bien. El Señor le había dado un mandato de que de todo árbol podía comer en la tierra, menos del árbol de la ciencia del bien y del mal, del que traía el conocimiento, del que despertaba ese conocimiento. Él le había dicho: ustedes tienen autoridad sobre todo, pueden comer de todo árbol, menos de ese árbol de la ciencia del bien y del mal. Sin embargo, ellos no estaban solo en el huerto del Edén, sino que la serpiente antigua, Satanás, alabado sea el Señor, lo estaba vigilando, y vio que la mujer, alabado sea Dios, codiciaba aquel fruto, porque textualmente la Biblia dice que la fruta era codiciable para los ojos de la mujer. Y como él vio esa necesidad, entonces se le apareció a la mujer y le dice: con que Dios le ha dicho que pueden comer de todo árbol de la tierra, de este
vuelto, alabado sea el Señor, y ella dice sí, en poca palabra. Él dijo, lo que pasa que Dios sabe que si ustedes comen de este árbol prohibido, ustedes serán igual a Dios. Y yo me imagino que a la mujer como que se le despertó un sentido en ese momento mientras la sirviente estaba hablando con ella. Y dice la escritura que tomó de aquella fruta y comió, pero todavía no había sucedido nada cuando la mujer había comido del árbol prohibido. La Biblia dice entonces que le dio a comer a Adán. Inmediatamente le dio a comer a Adán. Entonces el Señor aparece, alabado sea el Señor, revelándole su condición. Comenzaron a sentir vergüenza. Ya el pecado había entrado a la humanidad. Ya el hombre había sido sacado del huerto del Edén. Ya el hombre no tenía acceso a la gloria del Padre. ¿Por qué? Porque había pecado. La Biblia dice que por cuanto un hombre pecó, todos estaban destituidos de la gloria del Señor. Romanos 3:23 nos revela esto, que el hombre fue destituido de su gloria por causa del pecado. En pocas palabras, por un hombre llamado Adán, la gente fueron echada afuera de la gloria de Dios. No tenían participación de su gloria, no podían justificarse por sí mismos. Alabado sea el Señor, alabado sea el Señor. Y no solamente eso, sino que la Biblia nos enseña en Romanos 6:23 que la paga del pecado es la muerte. En pocas palabras, el pecado también atrajo muerte física y muerte espiritual hacia la humanidad. Y yo me imagino que Satanás está diciendo, ya yo gané esta batalla. La autoridad que se le entregó a Adán y a Eva, ya yo se la quité en el huerto del Edén. Ya ellos no tienen justificación. Ya su justicia no sirve en esta tierra. De hecho, Isaías dice que la justicia del hombre es tratada como trapo de inmundicia delante del Señor. En pocas palabras, la justicia de nosotros no servía para justificar nuestro pecado. La justicia de nosotros no servía para ser perdonado de nuestro pecado. Pero si de algo se le escapó a Satanás, fue la palabra que el Señor profetizó al vientre de la mujer: pondré en ti enemistad entre usted y la sirviente. Alabado sea el Señor. La sirviente te va a morder el calcañar, pero alabado sea el Señor, pero tú le vas a pisar la cabeza. En pocas palabras, Dios le estaba profetizando la descendencia del Mesías que iba a venir a través de la mujer, que aunque en la cruz del Calvario, cuando él cantaba victoria, que había muerto, cuando Cristo resucitó al tercer día, alabado sea el Señor, cantó victoria. Aunque le mordieron el calcañar, él le pisó la cabeza en la cruz del Calvario. Él le pisó la cabeza en la cruz del Calvario. Dile a alguien, no todo está perdido. No todo está perdido. No es todo está perdido. Porque el Señor siempre tuvo un plan de su soberanía. ¿Cuántos saben de que Dios es soberano? Vuelvo y repito, ¿cuántos saben de que Dios es soberano? Vuelvo y repito, ¿cuántos saben de que Dios es soberano? Cuando usted no sabe que Dios es soberano, usted comienza a cuestionar y a decir, ¿por qué Dios, sabiendo que Adán y Eva iban a pecar, puso el árbol que le prohibió en el mismo huerto? Alabado sea el Señor, gloria al Señor. Pero cuando usted sabe de que Dios es soberano, usted sabe y comienza a entender, alabado sea el Señor, que Cristo nunca fue el plan B para perdonar el pecado de la humanidad. Él siempre fue el plan A para que nosotros seamos perdonados de nuestro pecado. El propósito de Dios desde el principio era llevar la humanidad hacia Cristo, no hacia Adán. Porque cuando usted nace en una naturaleza pecaminosa, en una naturaleza adámica. Usted se parece a Adán fuera de Cristo. Pero cuando usted llega al Evangelio, alabado sea el Señor, nosotros estamos siendo transformados
trabajando cada día hasta que nos parezcamos a quien, al hombre perfecto llamado Jesús, porque el plan siempre fue llevarnos a Cristo. Tiempo y ocasión. Por eso dice Romanos 5:6, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, en su tiempo murió por nosotros. En pocas palabras, hubo un tiempo determinado para que Cristo muriera, que fue marcado desde la soberanía de Dios. Por eso también Gálatas 4:4 dice: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido ¿de qué? De mujer y nacido bajo la ley, para que muriera ¿por quiénes? Por nosotros. Siempre hubo un plan soberano para que Cristo nos salvara, nos redimiera, nos hiciera sumo sacerdote juntamente con Él. Porque aquel sacrificio que se daba en el templo con el sumo sacerdote era un sacrificio imperfecto, era un cordero imperfecto. Alabado sea el Señor. Pero como el Señor ya había preparado un cordero, su Hijo Santo, para que muriera por nosotros, aquel sacrificio imperfecto que solamente representaba al Mesías, se volvió perfecto por toda la eternidad. Ahora yo no necesito un sumo sacerdote para entrar al templo y ser perdonado a través de un cordero. Yo simplemente tengo que pasar a su presencia. Yo simplemente tengo que pasar delante de Él como sumo sacerdote legítimo delante de Él. Alguien tiene que entender que Dios no hizo coheredero, y Dios te hizo coheredera juntamente con Él en la cruz. Tiempo y ocasión. Nos quedan algunos minutos todavía. Présteme atención aquí. Eclesiastés 9:11. En este libro que leímos, un libro escrito por Salomón, según se cree, entre el año 100 antes de Cristo, fue escrito desde Jerusalén hacia los jóvenes, para que puedan entender de que todo era vanidad en la tierra. De hecho, el libro se escribe como un soliloquio, una persona hablando consigo misma y haciendo una reflexión, que aunque el hombre haya alcanzado toda la riqueza del mundo, aún así todo era vanidad de vanidades. Este hombre destaca los tiempos. Decimos tiempo y ocasión le suceden a todo. Este hombre destaca los tiempos y comienza enseñando en el capítulo 3 que todo tiene su tiempo. Hay tiempo de llorar, hay tiempo de reír, hay tiempo de plantar, hay tiempo de sembrar, hay tiempo de cosechar lo plantado, hay tiempo de matar, hay tiempo de edificar. Él dice que debajo del sol todo tiene su tiempo. Pero hay algo que me define y me llama a la atención en el verso 11. Que él dice, alabado sea el Señor, que todo Dios lo había hecho hermoso en su tiempo, sin que el hombre alcance a entender la creación del Señor desde el principio hacia el fin.
En pocas palabras, el Señor dice a aquel predicador Salomón que puso eternidad en el corazón del hombre. Y yo dije, ¿cómo que puso eternidad en el corazón del hombre sin que haya alcanzado a entender la creación del Señor desde el principio hasta el fin? Allí entonces los teólogos entran y enseñan, alabado sea el Señor, sobre un concepto diciendo el vacío predestinado para Dios. Hablando de aquel vacío que no puede ser llenado por nadie ni por nada aquí en la tierra. Es un vacío que, alabado sea el Señor, hace que usted comience a buscar cosas en el mundo para ser llenado en su vida. De ahí es que hay gente en el mundo que buscan llenar ese vacío que hay en su corazón a través del alcohol, a través de la droga, a través de las mujeres. Y cada vez que ellos pasan ese proceso transitorio y se encuentran en su habitación, comienzan a llorar porque todavía ese vacío no puede ser llenado, porque solamente es llenado por los vicios de manera momentánea, porque ese vacío predestinado para Dios es un vacío que es eterno. En pocas palabras, no hay nada externo del exterior que pueda llenar ese vacío que hay en el corazón del hombre. Solamente alguien eterno que se llama Jesús puede llenar ese vacío que hay en el corazón del hombre. Por eso, mientras más usted busca cosas para ser llenado en el mundo, te traigo noticia: solamente Cristo puede llenar ese vacío que usted tiene en su corazón. Por eso Cristo en una ocasión dijo: mi paz le dejo, mi paz le doy, no como el mundo la da, sino como yo la doy. Porque la paz del mundo es pasajera, es momentánea, pero la paz que da Dios no depende de cosas terrenales, depende del Espíritu Santo del Señor. Aquí hay alguien aquí. Por eso, el de afuera, para sentirte gozoso, tienes que tener una casa bien bonita, tienes que tener un carro bien bonito, tienes que tener la nevera llena para poder gozarse y alegrarse. Aquí adentro nosotros los evangélicos, aunque no haya refresco en la nevera, aunque tenga agua arriba y agua abajo, aunque no tenga ni $1 para comprar tortilla, ni comprar pulpusa, como ustedes dicen, aún glorifican al Rey de Reyes y Señor de Señores, porque su gozo no es momentáneo. El gozo de afuera es pasajero, el mío es eterno, el mío es eterno, el mío es eterno. Por eso el débil del mundo, cuando está débil, no tiene a nadie que lo sostenga y lo levante. Ahí en tu debilidad es cuando los que se llaman amigos tuyos se van, cuando los que se llaman amigos tuyos se apartan. Alabado sea el Señor. Aquí en el Evangelio dice la Biblia: diga el débil, fuerte soy. Porque mientras más débil yo soy, es donde más el Señor se glorifica en mi vida. Mientras mi fuerza dice no tengo ninguna, el Señor dice: yo multiplico la fuerza del que no tiene ninguna. Porque yo no estoy de pie por mi propia fuerza o capacidad, yo estoy de pie porque el Rey de Reyes y Señor de Señores me mantiene de pie. Alguien ya está aquí. Por eso, escuche bien, por eso es que en una ocasión alguien que tenía doctorado en cuanto a conocimiento de la ley se refiere, lo tenía todo. Un hombre que fue enseñado bajo los pies de Gamaliel, que a los 13 años comenzó a estudiar la Torá, el Pentateuco, y se lo sabía todo. Porque a la edad de 13 años, un judío ya tenía que saberse el Pentateuco, los 4 libros. Hablo del apóstol Pablo.
El mismo Pedro decía que el conocimiento era tan fuerte de este hombre que muchos de los ortodoxos, en su segunda carta enseña Pedro, distorsionaban la revelación del apóstol Pablo porque era demasiado profunda. Alabado sea el Señor. Aquel hombre había plantado iglesia que ninguno de los demás apóstoles habían hecho. El hombre había escrito cartas que ninguno habían escrito. El único que ha escrito 13 cartas y según se cree 14 en el Nuevo Testamento se llama el apóstol Pablo. Y en una ocasión, alabado sea el Señor, el hombre le pidió 3 veces al Señor que le quitara un aguijón, un enviado de Satanás que lo golpeaba. Alabado sea el Señor. Y su debilidad, en su debilidad se hacía inmune. Alabado sea Dios. Y mientras le pedía al Señor que esa debilidad sea quitada, él venía delante de Dios, pero Dios no se la quitaba. Dice que por 3 veces dice que se lo pidió, pero Dios no se la quitó. Lo primero que el Señor le dijo al apóstol Pablo: Pablo, bástate en mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Bástate en su gracia, porque su poder se perfecciona en su debilidad. Pero espérate, que ahora voy a dar la revelación. A mí me gusta fluir en casa de iglesia de Dios, porque yo sé que muchos de nosotros salimos del instituto bíblico y demás y saben de lo que estoy hablando. Cuando Dios le dice a Pablo: bástate en mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad, hay que saber interpretar ese pasaje. Primeramente dice porque. La palabra porque en lengua española se usa en una oración para justificar el hecho de algo. Por ejemplo, ¿cómo se llama? Si yo digo, voy a formar una oración con Rosaura, ¿verdad? Rosaura se va a parar del asiento porque se sentará en otro. En esa oración introduje la palabra porque para justificar el hecho por la cual ella se movió de un asiento a otro. Lo que el Señor le está diciendo a Pablo cuando le dice: bástate en mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Lo que Dios le está diciendo es lo siguiente: tu debilidad es ser motivo de que el poder de Dios se perfeccione en tu vida. Por eso es que si Pablo en algo se iba a gloriar, dice Pablo: pase en mis debilidades, porque en mi debilidad es que el poder de Dios se perfecciona. El poder de Dios se perfecciona en tu debilidad. Es que el poder de Dios se perfecciona. Así que prepárate, porque viene tiempo y ocasión para tu vida. Porque esto no es del más fuerte, ni del que más tenga misericordia, ni del que más tenga fuerza. Esto es para los que Dios tenga misericordia. Esto es para los que la misericordia del Señor ha alcanzado. Alguien puede levantar su mano aquí en esta querida mañana y decir: Señor, perfeccióname en mi debilidad. Desesperado por ti. Sí. Con el corazón sediento. Espíritu de Dios. Espera beber de ti. Espíritu de Dios. Espíritu Santo del Señor. Cuando tu gloria desciende a un lugar, su gloria. Toda la tierra tiene que adorar. Su gloria. Ponte de pie en esta mañana. Vamos, vamos, vamos. Su gloria. Espíritu Santo de Dios, muévate con poder, muévete con poder, muévete con poder, muévete con poder, muévete con poder.
aquí, fuego, 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 fuego de Dios. Llenanos de ti, Espíritu Santo, envuélvenos en ti, derrama tu gloria, esperamos por ti. Espíritu Santo, Espíritu Santo, Llena este lugar. Conecta su espíritu con el Espíritu de Dios. Sí. Espíritu Santo, Aleluya. Espíritu Santo, Aleluya. Alguien medio nuestro. La iglesia me ayuda ahí. Que no conoce del Señor. Sereba tola bacanda. Releva son, me eleva sonda la basama. Alguien que no conozca de Cristo, que no sea cristiano. Me gusta hacer el llamado antes de todo. Espíritu Santo de Dios. Espíritu Santo de Dios. Un inconverso, alguien, quiero orar por las personas que no conocen de Dios. Los amigos. Aleluya. Alguien que no conozca de Cristo. Alguien que no conozca de Cristo, que no sea evangélico. Quiero orar por los amigos aquí. Quien sea amigo, quiero orar por ellos. ¿Conoces al Señor como tu único Salvador? Ven a Jesús. Ven a Jesús. Aleluya. Espíritu Santo de Dios. La iglesia intercediendo. Para que el Espíritu Santo se mueva. Porque quien convence de pecado es el Espíritu de Dios. venga Jesús. Sí, Señor, venga el Señor. Estoy aquí, esperando por ti. Con el corazón sediento, con el corazón sediento. Venga Cristo esta mañana. Dele alma. Espera beber de ti. Denle un fuerte aplauso al Señor. Pasa aquí adelante. Aleluya. Espíritu Santo de Dios. Espíritu Santo de Dios. Espíritu Santo del Señor. Pase aquí en esta querida mañana. Usted que no conoce de Dios, venga. El vacío que hay en tu corazón, ese vacío que es eterno y que no puede ser llenado por nada de afuera, porque es externo, solamente Dios lo puede llenar. Al igual que usted, yo en el mundo me encontraba con ese vacío y en el alcohol lo quería llenar. En los vicios del mundo lo quería llenar. E incluso estando en el mundo, hasta intenté quitarme la vida. Y le decía al Señor, si usted no llena ese vacío que hay en mí, yo hasta aquí yo llego. Hoy en día he aceptado a Cristo como único Salvador en mi vida y han pasado 10 años y todavía sigo de pie.
alabando al Rey de Reyes y Señor de Señores. El vacío que el mundo no pudo llenar, el de arriba lo llenó por mí, porque busqué cosas de afuera para llenarlo, pero nada lo pudo llenar, solamente el Espíritu Santo del Señor. Yo no creo en la coincidencia ni en las adivinaciones, yo creo en los propósitos. Si usted está aquí el día de hoy, es porque yo entiendo que hay un propósito de Dios en tu vida. ¿Tú conoces al Señor, Salvador?